Manipular la hoja directamente implica riesgo. Proteger la hoja para evitar la pérdida de datos y alteraciones no planeadas de los mismos. Es lo que deseas. Usaremos formularios para coordinar de manera más segura todas las operaciones sobre la hoja de cálculo de manera concreta y organizada. ¡Hola! Soy Rúa Y seré tu profesor. Así que ponte cómodo Y empecemos. Seleccionemos la pestaña Desarrollador y damos clic en Visual Basic Advanced y nos aparece la interfaz de VBA que ya conoces tanto como a ti mismo. Como vamos a crear un formulario, nos paramos en la escuadra. Y por arte de magia emerge nuestro primer formulario. Esto apenas comienza. Como en todo formulario, podremos colocar campos de texto, listas, radiobotones, etiquetas, botones, entre otros. Por ahora solo usaremos el botón. Así que arrastremos hasta la interfaz. Si damos doble clic de seguido en el botón, nos adentramos en el macro asociado a ese botón. Y estará vacío, como tu alma. Justo aquí vamos a pegar los bloques que hicimos en el macro generar factura. Para eso nos vamos a ir al macro anterior. Para eso nos vamos al macro que ya creamos. Copiamos solo los bloques sin incluir el inicio y el final y lo pegamos al interior del botón que estaba vacío. Esto es clave, no copiar el inicio y el final, porque se va a generar un error. Y no queremos errores. Todavía no hemos explicado cómo resolver esas situaciones. Para que demos clic en el botón y se ejecute este macro, vamos a crear otro macro que nos permita eliminar la factura que acabamos de crear en la hoja 1. Ponemos a grabar el macro, asignamos el nombre eliminar factura, seleccionamos la hoja completa y damos clic derecho y pinchamos eliminar y se elimina. Paramos la grabación y listo ese macro para eliminar. También es posible llamar macros desde formularios. Simplemente bastará con el macro vacío, copiamos el nombre de nuestro macro al interior del botón que estaba vacío. Pero primero bailemos antes de continuar con el formulario. No me digas. Amor, tenemos que hablar. Hola, hola, ¿de qué? Es que siento que ya no es lo mismo. Siento que no es igual. Es que son muchas variables. Variables. Las variables son contenedores y los contenedores los hay de muchos tipos. De comida, de ropa, de plata y hasta más. Está muy claro que lo que guardas en la nevera no es lo mismo que guardas en tu guardarropa. Y si invirtieras los papeles, la comida se pudriría y la ropa se congelaría. Bueno, o cuando has visto una billetera con comida. La billetera es un tipo de variable que admite vacíos. Puede que tenga plata o no. Que esté vacía en VBA es null o simplemente haya un nothing dentro. El armario siempre tendrá ropa. Si no, entonces, ¿qué te pondrías? En VBA hay armarios y billeteras. Claro que no se llaman igual. Te presento al string. Hola, soy un texto. Te presento al integer. Hola, soy un número entero. Y al double, que es un número decimal. También hay variables tipo worksheet, o sea, una hoja. Como en Excel. Como estás muy atento, te habrás dado cuenta que todas estas palabras que mencioné que hacen alusión a tipos de variables, se antepone la palabra dim, el nombre de la variable, la palabra as y finalmente el tipo de la variable. Como ya sabemos los tipos de variables, volvamos al formulario. La idea es llenar los campos nombre, dirección y teléfono de la factura. Necesitaremos tres tipos de variables. Vamos a llamar el macro generar factura desde el botón del formulario. Necesitamos tres variables de tipo texto para guardar cada campo antes de llevarlos hasta el macro que crea la factura. Recuerda que las variables son contenedores. Para poder llevar el contenido de las variables hasta la factura, primero las llenamos y las pasamos como parámetro al macro. Eso sí, no olvides que necesitas llamar al macro desde el botón. Por eso utilizamos la palabra clave call. Siempre que tu macro uses parámetros, antepondrás la palabra call. Si no, no será necesario. Solamente bastará con escribir el nombre del macro para llamarlo. Ahora vamos al macro y haremos unos pequeños cambios. El macro generar factura recibirá una llamada desde el botón cuando ejecutemos el formulario. Dicha llamada contendrá el nombre, la dirección y el teléfono que nosotros acabamos de definir y proporcionar al macro desde el botón. Como vamos a manipular una hoja, es necesario preparar el contenedor para guardar la hoja. En VBA necesitamos definir una variable tipo hoja, o mejor dicho, worksheet, que es el tipo en Excel. ¿Cómo lo definirías en VBA? Este código lo agregamos manualmente en la penúltima línea de código. Ahora la variable hoja está lista para almacenar una hoja, una de tantas hojas. Y mediante la línea siguiente guardaremos la hoja 1 donde estará la factura o donde está la factura para poder manipularla. Como la meta es
es llenar los campos con las variables que vienen desde el formulario y que ahora tenemos dentro del macro, pues llegaron como parámetros. Definimos las posiciones de las celdas en la hoja de cálculo donde se encuentran los campos. Para poder asignar contenido a una celda determinada, utilizaremos la expresión hoja.cells, abro paréntesis, f, c, donde F es la fila y C es la columna de la celda en donde queremos hacer la operación, en donde queremos ver el resultado, iniciando el conteo desde la celda A1. Serán las celdas C4, C5 y C6 las que recibirán las variables. Sin embargo, hoja.cells exige que tanto F como C estén en formato numérico, por lo que en lugar de escribir C4, lo representaremos como 4,3, donde 4 es la fila y 3 es la columna. Nos queda algo como esto, donde lo que está después del igual se refiere a una asignación de contenido que acabamos de hacer. Perfecto, pero se acabó. Todo tiene su final. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta tu duda con la más interesante del siguiente video. Y no olvides activar la campanita de notificaciones.